Diferenciación sexual. La diferenciación sexual es un proceso complejo que implica a muchos genes, algunos de los cuales son autosómicos. La clave para el dimorfismo sexual es el cromosoma Y, que contiene un gen de determinación testicular en su brazo corto. El producto proteico de este gen iniciará una cascada que activa a genes distales que determinan el destino de los órganos sexuales rudimentarios. La proteína Sex Determining Region Y, por sus siglas en inglés SRY, es el factor de determinación testicular. Bajo su influencia presenta el desarrollo masculino, mientras que en su ausencia se establece el desarrollo del sexo femenino. Las gónadas no van a adquirir características morfológicas masculinas o femeninas sino hasta la 7ª semana del desarrollo. Las células germinales primordiales van a migrar por la línea primitiva y en la 3ª semana ya van a residir entre células del endodermo de la pared del saco vitelino, siendo próximas a la lantoides. En la 4ª semana van a migrar con movimientos ameboides por el mesenterio dorsal del intestino posterior. En la 5ª semana van a alcanzar las gónadas primitivas. En la 6ª van a invadir las crestas genitales y van a penetrar al mesénquima subyacente. Después de esto se van a formar los cordones sexuales primitivos. Con esto sería imposible distinguir la gónada masculina de la femenina, por esto se le va a conocer como gónada indiferenciada. Testículos. Hacia el hilio de la glándula, los cordones se van a desintegrar para formar una red de tiras celulares diminutas que más tarde darán origen a los túbulos de la red de testis. Después, la túnica albugínea va a separar los cordones testiculares del epitelio superficial y en el 4º mes los cordones adquieren configuración de herradura y quedarán conformados por células germinales primitivas y células de Sertoli, mientras que las células de Leydig se van a ubicar entre los cordones testiculares y a la 8ª semana de gestación las células de Leydig comienzan a producir testosterona y el testículo podrá influir sobre la diferenciación sexual de los conductos genitales y los genitales externos, como serían el pene y el escroto. En los ovarios, los cordones sexuales primitivos se van a disociar y van a formar cúmulos celulares irregulares. Estos van a tener grupos de células germinales primitivas y estas van a ocupar la porción medular del ovario, para ser después sustituidas por estroma vascular que va a constituir a la médula ovárica. El epitelio de superficie de la gónada femenina, a diferencia de la masculina, va a seguir proliferando. En la 7ª semana se va a dar origen a una segunda generación de cordones llamados cordones corticales. En el 3er mes, estos cordones se van a dividir en cúmulos celulares y las células de estos cúmulos van a comenzar a rodear a cada ovogonia. Estas células van a ser denominadas células foliculares. Todo esto va a constituir un folículo primordial. Conductos genitales. En la etapa indiferenciada, el embrión masculino y el femenino tienen 2 pares de conductos genitales, los conductos mesonéfricos o de Wolff y los conductos paramesonéfricos o de Müller. Entonces, la testosterona sintetizada en las células de Leydig en los testículos estimulará el desarrollo de los conductos mesonéfricos para dar origen a los conductillos eferentes, epidídimo, conducto deferente y conducto eyaculador. Entonces, la hormona antimülleriana será sintetizada por células de Sertoli e inducirá la regresión de los conductos paramesonéfricos. Entonces, la dihidrotestosterona estimula el desarrollo de los genitales externos, como serán el pene y el escroto. La presencia de estrógenos, junto con la ausencia de testosterona y la hormona antimülleriana, van a regular los conductos paramesonéfricos, que después van a formar las tubas uterinas, el útero, el cuello uterino y el segmento superior de la vagina. Mientras que también los estrógenos van a estimular la diferenciación de los genitales externos, como son el clítoris, los labios y el segmento inferior de la vagina. Los errores de síntesis o de sensibilidad a las hormonas en los testículos determinan un predominio de características femeninas bajo la influencia de estrógenos maternos y placentarios. Genitales externos. Los genitales también comienzan a formarse en una fase indiferenciada. En el exterior del piso de la pelvis inicialmente se forma un tubérculo genital, 2 protuberancias genitales y 2 pliegues cloacales. Cuando el tabique urorectal alcanza el interior de este piso para separar el conducto anal del urogenital primitivo, los pliegues
cloacales comienzan a denominarse pliegues uretrales. Ok, ahora con el desarrollo de los genitales externos masculinos. En el varón, el tubérculo genital va a crecer y se le va a denominar falo. Cuando éste se elonga, va a tirar de los pliegues uretrales para unirlos y estos se van a fusionar para formar el cuerpo del pene. También las prominencias genitales crecerán para constituir las protuberancias escrotales, que después se unirán y también se van a fusionar en la línea media. Defectos en genitales masculinos. La hipospadia es cuando la fusión de los pliegues uretrales es incompleta y se pueden apreciar orificios uretrales anormales a lo largo de la superficie ventral del pene, por lo general cerca del glande, a lo largo del cuerpo o cerca de la base del pene. Y en casos poco frecuentes, el meato uretral se extiende a lo largo del rafe escrotal. Cuando la fusión de los pliegues uretrales falla en su totalidad, se identifica una hendidura sagital amplia a lo largo del pene y el escroto. En este caso, las prominencias escrotales se asemejan en gran medida a los labios mayores. Por otro lado, en mujeres, el tubérculo genital solo va a sufrir una elongación discreta, la cual va a constituir al clítoris. Los pliegues uretrales no se van a fusionar como en el varón, sino que se van a transformar en los labios menores, y las protuberancias genitales van a crecer y van a dar lugar a los labios mayores. El surco urogenital se va a mantener abierto y va a constituir el vestíbulo. Hablaremos ahora de la vagina. El extremo sólido de los conductos paramesonéfricos entra en contacto con el seno urogenital y surgen dos evaginaciones sólidas a partir de la porción pélvica del seno. Estas, llamadas bulbos senovaginales, proliferan y dan origen a una placa vaginal sólida. La proliferación continúa en el extremo craneal de la placa, lo que incrementa la distancia entre el útero y el seno urogenital. Para el final del quinto mes, la invaginación vaginal está del todo canalizada. Así, la vagina tiene un origen dual con su porción superior derivada del conducto uterino y la inferior del seno urogenital. La cavidad de la vagina permanece separada de la del seno urogenital por una delgada placa de tejido que se llama himen. Entre los defectos uterinos y vaginales se encuentra la duplicación uterina, que va a derivar de la falta de fusión de los conductos paramesonéfricos. Esto va a ser en alguna región localizada o a lo largo de su línea de fusión normal. En su forma más extrema, el útero se va a duplicar por completo, y en su forma menos grave, solamente va a haber una pequeña indentación en la línea media. Una anomalía también de frecuencia relativa es el útero bicornio. En esta, el útero va a tener dos cuernos que van a ingresar a una vagina en común. Hablemos ahora de trastorno de desarrollo sexual. Debido a que el desarrollo sexual en varones y mujeres inicia de manera idéntica, ocurren anomalías de la diferenciación y la determinación sexual. Los genitales ambiguos pueden tener el aspecto de un clítoris grande o un pene pequeño. Así, pues un neonato puede tener un aspecto femenino característico, pero un clítoris grande o tener características masculinas y un pene pequeño, abierto por su superficie ventral. En algunos casos, estas anomalías se presentan en individuos con características de ambos sexos. Los testículos se van a desarrollar en el retroperitoneo de la región abdominal, y estos deben desplazarse en dirección caudal y pasar por la pared abdominal para llegar al escroto. Esto va a ocurrir por medio del conducto inguinal, que tiene alrededor de 4 centímetros de longitud y se va a ubicar justo por encima de la mitad medial del ligamento inguinal. El ingreso al conducto va a ocurrir por el anillo inguinal profundo y la salida va a ser por el anillo superficial cercano al tubérculo del pubis. Cuando el testículo comience a descender hacia el anillo inguinal interno, se va a formar y va a crecer un segmento extraabdominal del gubernáculo, desde la región inguinal hasta las protuberancias escrotales. Cuando el testículo pasa por el conducto inguinal, va a entrar en contacto con el piso del escroto. El descenso de los ovarios. El descenso de las gónadas es considerablemente menor en el feto femenino que en el masculino, y los ovarios por último se establecen justo por debajo del borde de la pelvis verdadera. Entonces, el ligamento genital craneal constituye el ligamento suspensorio del ovario, en tanto que el ligamento genital caudal da origen al ligamento útero-ovárico y al ligamento redondo del útero. El ligamento redondo del útero se va a extender hacia los labios mayores de la vagina.
La hernia inguinal congénita se va a formar cuando el conducto inguinal permanece abierto y las asas intestinales descienden hasta el escroto, formando así la hernia. Por otro lado, tenemos la criptorquidia, que es cuando uno o ambos testículos no descienden. Esto sucede en menos de 1% de los lactantes. En conclusión, el desarrollo del sistema genital en el feto va a jugar un papel fundamental en la formación y en la funcionalidad de los órganos reproductores. Este proceso biológico altamente regulado va a ser crucial para establecer la identidad sexual y garantizar la capacidad reproductiva en la vida adulta. Comprender a fondo el desarrollo del sistema genital fetal no solo va a ser esencial desde una perspectiva médica y biológica, sino que también va a tener implicaciones significativas en el ámbito psicosocial. También, la identificación temprana de posibles anomalías o variaciones en el desarrollo genital va a proporcionar la oportunidad de intervenir y abordar problemas potenciales, asegurando así la salud y el bienestar a lo largo de la vida del individuo. Esto sería todo por nuestra parte. En la parte de arriba se encuentran nuestras fuentes de información y muchas gracias por su atención.